del consumo de Netflix, por ejemplo. Kantar lo que tienes registrado a nivel de target, usuarios de Netflix, y lo que sabemos de esos usuarios de Netflix es que consumen televisión lineal en menor cantidad que el resto de espectadores, que el conjunto de los espectadores. Pero no sabemos que lo que no consumen, no podemos saber 100% a dónde se dirige. Si se dirige a Netflix o se dirige a Internet o se dirige a otras opciones que te permita el Smart TV o... Es decir, que entonces del dato de 63 minutos de consumo de prime time del consumidor normal, el que recibe HBO y Netflix es 50 minutos de consumo de televisión lineal. Eso es. No lo he explicado a lo mejor con la claridad suficiente. Esa es la gran laguna que tenemos ahora mismo. Es evidente que GECA no puede cubrirla porque la audiometría, el referente y el consenso en España lo tiene Kantar Media. Pero sí queremos poner un poquito de foco y de luz en qué está pasando en estas nuevas OTTs con objeto de poder tener datos que nos ayuden a conocer mejor cómo nos estamos comportando delante de los nuevos contenidos audiovisuales y las nuevas plataformas. No sé si tenéis más preguntas. Sí, que están... os habéis puesto en contacto con las cadenas ya para hacerles saber que habéis llegado, que tenéis estos servicios y esta información, puesto si habéis trabajado con Univisión, no sé si con Televisa o con alguno de estos canales. Televisa también. Me imagino que, teniendo en cuenta que hay directivos compartidos que han ido y vuelto de estas cadenas a España y viceversa, lo lógico sería que estuvieran utilizando estos servicios o lo fueran a hacer. ¿Qué os han dicho? Nosotros somos una consultora audiovisual, la más veterana de España y la de mayor dimensión y la consultora líder. Evidentemente trabajamos para España y para el extranjero. Y en España queremos tener herramientas sólidas y perfeccionadas para poder ayudar a cualquier agente de televisión, a cualquier agente televisivo que quiera contactar con nosotros. Ojalá nos puedan llamar y desde los grandes operadores, y evidentemente estamos en contacto con ellos para poder ofrecer nuestros servicios y sobre todo nuestro conocimiento. GECA realmente no es una empresa mágica, las fórmulas mágicas no existen en ninguna parte y menos en televisión. GECA simplemente tiene mucho conocimiento de 25 años y conocimiento nacional e internacional. Y lo que te das cuenta cuando por razones de negocio viajas a Colombia, a México, a Portugal o a Estados Unidos, que es que no somos tan diferentes, que puede haber muchos matices culturales, pero que al final no somos tan diferentes. Yo recuerdo en Televisa, en México, que las cosas, muchas veces entendemos que el consumo, esa curva de consumo es porque sí, es un hábito, es rutinaria. Nos acostamos a las 10:30 o a las 11, a las 12, la curva baja. Si estamos trabajando, la curva es un valle. Si estamos comiendo, la curva de consumo televisivo sube. Vale, eso es así porque hay una rutina y hay unos hábitos sociolaborales detrás de esa curva. Pero esa curva la tenemos que cuidar, porque los contenidos son una pieza muy importante. Yo recuerdo en el mercado mexicano que teníamos una discusión sobre la colocación del bloque informativo. Allí, el bloque informativo, nosotros estábamos convencidos de que actuaba como una llamada de atención para que la gente dejara de ver televisión. Era empezar el informativo. Allí, a diferencia de España, los informativos no tienen ese papel tan referencial como lo tenemos nosotros, y veíamos que el consumo se iba simplemente por media hora de diferencia en la manera de colocar el informativo. Y justo fue proceder a una discusión con todas las cadenas de allí de vamos a marcar una nueva hora de referencia de los informativos y ver cómo la curva de consumo, mimándola y cuidándola, porque no es algo compacto, no es algo que solo sea fruto de la rutina, sino que está
directamente relacionada con los contenidos y la forma de organizar los contenidos. Y efectivamente conseguimos que ese punto de fuga que marcaba el informativo en México pues fuera corregido y se convirtiera en consumo que entraba a la televisión lineal. Dado que has dicho antes que la forma de organizar, de articular la programación en España es poco cuidadosa, y después de lo que cuentas de México, ¿qué recomendarías tú a las televisiones aquí? Yo creo que yo no me atrevería a recomendar a las televisiones nada, simplemente yo creo que el mercado español debería ser conscientes de un gran debate. A veces en política pasa lo mismo. ¿Qué le recomendarías al PSOE que hiciera o qué le recomendarías a PP? Yo creo que hace falta un gran debate, si lo hace falta a nivel político, sobre temas de educación, sobre temas de Estado, sobre temas de cohesión territorial. A nivel televisivo sí que hace falta un gran debate sobre estas cuestiones de qué está pasando en España, que además de todo lo que está ocurriendo, que bienvenido sea con las nuevas formas de ver televisión, parece que tenemos algo que nos hace singulares y que deberíamos reflexionar todos en torno a ello. Porque esto luego tiene muchas derivadas que van en contra de la propia industria. Ese gran debate también debería considerar las duraciones de los programas. En España tenemos duraciones anárquicas. Las series españolas parece que ya se van corrigiendo un poquito y van adaptándose poco a poco al estándar internacional de los 60 minutos o de la media hora. Pero las duraciones que tenemos, derivado precisamente de todo esto, de jugar con las duraciones, si el hormiguero me acaba a menos 25, yo voy a hacer una cosa más larga para que en ese momento en que acabe el hormiguero yo poder estar preparado para recibir su audiencia. Estos juegos de duraciones es muy peligroso porque sí nos coloca en desventaja a la hora de cumplir los estándares internacionales de duraciones y a la hora de exportar. En Estados Unidos o en Colombia o en Francia, los programas responden a bloques de programación muy cuidadosos de 1 hora, 90 minutos o como mucho 2 horas. Pero eso de que en nuestro caso los programas duren hasta la 1:30 o hasta las 2 menos 10 si me conviene porque la audiencia la arrastro o no la dejo de arrastrar. Creo que nos deja diferentes frente al mercado internacional en un contexto de globalización y siendo, además, como industria audiovisual muy poderosos porque tenemos unas herramientas y una forma de hacer televisión que es admirada por muchos países del mundo. Como dice Jesús, perdón, para continuar esto, en general la televisión en España tiene grandes oportunidades y el entretenimiento igual, pero lo tiene. El problema es que estas oportunidades nadie se va a atrever a hacerlo de motu propio sin un consenso, porque le puede poner en desventaja al menos a corto plazo y eso supone un altísimo riesgo. Las duraciones, pues bueno, A3 Studios ya ha empezado a hacer series con un formato, digamos, internacional, pero hasta ahora nadie se ha atrevido. Nos acaba de contar Jesús que se empieza a medir el consumo de los invitados. Esto, hasta que nos han puesto de acuerdo, han pasado décadas. ¿Por qué? Porque antes es que el invitado, el que tiene los derechos de la Champions sale ganando, entonces yo quedo peor, entonces voy a estar en contra siempre. Hasta el debate de la segunda residencia, ocurre exactamente lo mismo. En el prime time, pues es que el objeto de este estudio, el que dé el primer paso, probablemente las primeras fechas, el dato diario de SER quede por debajo. Porque a cierta hora de la noche se harán fugas, a las 11 y pico, a la hora del que acabe su programa estelar, la gente se va a dormir o se va a otro sitio. Si no se hace, digamos, de manera consensuada y todos a la vez, nadie se va a atrever. Y esto lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Ellos son conscientes, por ejemplo, que Movistar Plus es una gran amenaza, en términos comerciales, en términos de todo, de uso, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que si tú miras los canales más vistos en Movistar, el ranking lo encabeza la televisión lineal de toda la vida. Los usuarios de Movistar ven más Telecinco que Fox. Esto es una realidad. Telecinco y Antena 3 saben que si ellos dijesen mañana, oye, nos salimos a la vez de Movistar, le harían a Movistar un daño tremendo. Pero no hay esa conversación, no hay ese pacto. Mientras no está ese pacto, uno sin el otro no se salen, porque quedan en clara desventaja. Y esto va convirtiendo
oportunidades en problemas que se pueden acabar convirtiendo en endémicos, claro. Pero si hemos acostumbrado a la gente a que vea Access, programas de este tipo, ¿cómo les vamos ahora, o si funcionaría el que de repente le pusiéramos la voz a las 9:30 o 9:40? Porque ya les hemos educado a otro tipo de programas y la voz y otros programas a esa hora caen. Ha funcionado. Antes pasé por alto una rara avis, ¿no? En este contexto de los rankings. No sé si os acordáis que The Good Doctor lo emitió en abierto Telecinco al inicio de la temporada, esto septiembre, octubre, con emisiones de The Good Doctor, y lo empezó insólitamente, rara avis, sobre las 10 de la noche. O sea, no hizo eso de llevarlo a las 11. The Good Doctor es el segundo programa más visto en lo que va de temporada y uno de los poquitos que supera los 3 millones, con una duración estándar internacional, con un bloque de programación y una hora de inicio que podemos considerar razonable para esa fama que tenemos los españoles de que nos acostamos muy tarde. Que yo creo que sí, que nos acostamos muy tarde, también trabajamos mucho y nuestros horarios están como desplazados. Es verdad que hay un debate por resolver, pero yo esto lo uno incluso al mismo debate social que existe sobre la conciliación familiar o sobre las grandes superficies que cierran a las 10 de la noche, incluso a las 11 de la noche. Tenemos esta tendencia al corto ventajismo, ¿no? De decir, antes lo comentaba aquí, que la que dé el primer paso en solitario seguramente pierde. Si hay un debate, es como la política, si hay un debate sobre Cataluña consensuado por todos los partidos y por todos los agentes sociopolíticos, estaremos en condiciones de resolver. Mientras solo uno diga y el otro atacando, lo mismo. En televisión pasará lo mismo. Si este debate se resuelve en términos de mercado, en términos de industria, ahora mismo nadie quiere dar el primer paso, pues porque la ventaja de obtener la audiencia a corto plazo, pues la tienes que tener, porque también tienes que vivir día a día. No estamos culpabilizando a nada ni a nadie, todo lo contrario, simplemente estamos diciendo que hemos caído en una dinámica que al final está perjudicando a nuestra curva de consumo. Recordemos que España es uno de los países que más ve televisión del mundo, y esa curva, poquito a poquito, los que amamos la televisión y los que hacemos negocio con la televisión, pues vemos que se está abriendo fisuras, que creemos que ha llegado el momento de debatir sobre este futuro que queremos para nuestra industria y para nuestra forma nuestro mecanismo de obtener las ganancias que te da el trabajar en la televisión y de vivir de la televisión porque nos gusta y creemos en ella. Pero creo creo que no me ha respondido a la pregunta. No, perdón. La pregunta es, ¿hemos educado a la gente en programas tipo Access Time y verían la voz a esa hora? Por ejemplo, Isabel Pantoja fue prime time con un SAR de mundial con 30 y tantos %, ¿no? Cuando ese mismo día creo que estaba Alejandro Sanz y tuvo un 14,1 en prime time. O sea, nadie está diciendo que no tenga que existir El Hormiguero ni programas de Access. Los programas de Access han existido siempre en la televisión. Yo recuerdo cuando empezamos en GECA en el año 93, el Access Prime Time de GECA y de la industria era de 8 a 9 de la tarde, antes del informativo. El informativo empezaba a las 9, el Access era lo que venía delante. Ese era el Access Prime Time. Ahora nos hemos encontrado que el Prime Time se ha ido empequeñeciendo, el Access empieza después del informativo, no tiene una duración determinada, sino que dura, pues si hay un partido de fútbol en la competencia, pues te va a durar 10 minutos más o 10 minutos menos, no tiene una duración establecida, y ese programa de Access condiciona los consumos de los programas estelares. Solo decimos eso. No tenemos una labor mesiánica de decir hay que educar, etcétera. Simplemente queremos decir que en otros mercados internacionales los bloques de programación están en su sitio. El Access, cuando la curva de consumo crece,
los programas de prime time antes del pico de consumo, como veíamos antes, y en España eso no ocurre. Tenemos un desbarajuste que el Access lo hemos convertido en el prime time, porque es el que se está cercano al pico de consumo que veíamos que en España se produce a las 10:30. Y yo estoy seguro que con esa ordenación de bloques de programación hay cabida para el hormiguero y hay cabida para todo. Y lo que comentabas para el hormiguero y el programa estelar de prime time. Lo que comentabas de Isabel Pantoja, completamente de acuerdo. Si es que esa es la gran ventaja de la televisión generalista, saber crear convocatorias y experiencias en directo o no directo que permiten reunir a un montón de espectadores en torno a un acontecimiento. Ojalá esa ventaja y esa fortaleza se hiciera más extensible a todos los bloques de programación. Esa es la gran ventaja. Yo te aseguro que Isabel Pantoja ese día dejó cao a Netflix, a HBO, a cualquier otra modalidad nueva de consumo, porque yo creo firmemente que somos capaces, y es que es necesario, o sea, es necesario al día siguiente hablar de Isabel Pantoja, si es que la televisión tiene esa capacidad de crear experiencias sociales que compartimos, y bien es verdad que las podemos compartir viendo todos Juego de Tronos, o viendo Élite, pero es verdad que la dispersión de esas experiencias compartidas también es mucho mayor, y el que todos nos podamos reunir para hablar, para bien o mal, de Isabel Pantoja en torno a un minuto de oro, esa es la gran fortaleza de la televisión, radicada en ofrecer una experiencia en directo, en este caso, que nadie es capaz de ofrecer en las plataformas bajo demanda, porque no tienen esa característica y esa forma de llegar como llega la televisión tradicional. Ojalá siempre ocurriera eso. Perdón, yo creo que estaba la compañera delante y luego... Sí, perdón. Mi pregunta también va un poco en relación a esto de la propuesta que hacéis de adelantar el prime time una hora, o más o menos como era hace años, porque yo no sé en vuestras casas, pero en la mía, el quedarme para ver a cómo Isabel Pantoja se tira un helicóptero, en mi casa causa estragos realmente, como tú has dicho. Entonces, aparte de cambiar el hábito de consumo del espectador, y como has dicho ahora, que ninguna generalista a lo mejor se atreve a tomar la iniciativa de adelantar el prime time, sino que tendría que ser un acuerdo consensuado entre todas las generalistas. Vosotros hacéis esta propuesta, pero ¿creéis que eso se vería reflejado en los ingresos publicitarios? Es decir, si no están aprovechando esa ola que decís, esa ola de consumo para llegar al pico, si realmente adelantaran el prime time y aprovecharan esa ola, ¿eso tendría un reflejo en los ingresos publicitarios de las generalistas o no? Sí, yo creo que nosotros no hacemos ninguna propuesta concreta y determinada, entiendo. O sea, simplemente abrimos el debate y planteamos con espíritu crítico lo que creemos que debe ser motivo de reflexión para el mercado y la industria. Publicitariamente, la industria publicitaria está muy preocupada, o sea, no muy preocupada en el sentido de que estamos en un momento de transformación, y siempre que hay transformaciones de los hábitos de consumo nos preocupamos todos. Luego a lo mejor vamos a mejor, y resulta que el nuevo panorama nos convierte, nos beneficia más que nos perjudica. Entonces esa preocupación, entre comillas, esa inquietud, mejor dicho, viene porque es verdad que el prime time se está viendo que ya no llega a esa barrera de los 16 millones de media que siempre ha tenido en España. Eso no lo hace más que la televisión generalista, reunir 16 millones, y ahora mismo lo hace, pero cuando está Isabel Pantoja. Una vez que a lo mejor ese día tú te puedes permitir el lujo de esperar un poquito más de la cuenta, porque al día siguiente tienes que madrugar a las 7, pero ese día haces una excepción. Yo creo que publicitariamente esta propuesta sería muy bienvenida, y no solo eso, sino ayudar a otros factores como es la calidad de percepción de la publicidad. En España añadimos particularidades, tenemos una forma de emitir publicidad muy caótica, con bloques muy largos, a veces más cortos, indiscriminadamente. En Estados Unidos, y dale con Estados Unidos,
o en otros países, digamos que las pautas publicitarias están mucho más organizadas, como en la radio. La radio está organizada, los bloques publicitarios, o por lo menos la mayoría de las cadenas más importantes, están antes, o sea, están en las horas en punto, en las medias horas, y muy organizados, de forma que el espectador sabe y conoce dónde debe ir su corte publicitario. En España no, te meten un corte publicitario a veces como un ajuste de programación. De repente no se emite publicidad durante hora y media porque resulta que ese día hay un partido en la competencia y resulta que no conviene emitir la publicidad, o sí, o te la meten toda de golpe. Entonces, esa forma de utilizar la publicidad en España más como un mecanismo de programación televisiva que como un mecanismo de inversión y de ingresos monetarios, sería muy bienvenida si este debate sobre la organización de los bloques de programación y de los horarios pues se ordenara y llegáramos a un acuerdo entre todos los sectores de... Piensa, por ejemplo, que los anunciantes no quieren estar en televisión a partir de la 1 de la mañana, es decir, que el Gran Hermano o los grandes programas de televisión hoy día están acabando a una hora en la que ya están dejando de monetizar esa audiencia. La respuesta vuelve a ser parecida a la anterior. El gran drama de la inversión publicitaria es, en total, es que se invierte menos en televisión lineal. Pero esto es una lectura que hay que hacer de manera, diríamos, aunque ya es casi medio placista, ¿no? Pero al final el canal hoy día está mirando por hoy, y por hoy lo que quiere es, con la tarta que hay, su mayor porción posible, y eso implica estrategias bueno, de levantar el plantel como están haciendo evidentemente. Gracias.